El jinete polaco de Antonio Muñoz Molina nos cuenta una historia que transcurre a lo largo de la España franquista. Se trata de una serie de historias que rodean al pueblo de Mágina, un pueblo rural de España en donde hay cada personaje más extravagante que el anterior. Estas historias son narradas por el protagonista, un traductor que ha huido del pueblo en busca de una vida mejor. A lo largo de la novela, el protagonista nos narra a modo de recuerdos los sucesos más importantes que han acontecido en el pueblo, así como su historia familiar y cómo es que llegó a tomar la decisión de escapar de esa vida hacia algo que lo apasione. De cierta manera, la novela nos recuerda a la literatura del exilio. En este tipo de literatura, los autores escribían desde fuera de España y expresaban sus sentimientos de inconformidad con la forma en la que se llevaban a cabo las acciones militares dentro de la Guerra Civil Española. Se trata de una literatura lúgubre y cruda, cargada de un rencor y molestia. A pesar de ello, también está presente un sentimiento de añoranza por las cosas que fueron mejores en el pasado y cómo son en otros lugares. Inclusive se puede sentir un sentimiento de impotencia al darse cuenta de que los otros lugares fuera de España pueden ser mejores a la España de aquel momento. Regresando a la novela, si bien no se trata de un producto que corresponda a la literatura del exilio como tal, podemos encontrar similitudes que la relacionan con ella. Por ejemplo, el protagonista nos cuenta la historia desde fuera de Mágina. Durante toda la historia expresa su inconformidad con la forma de hacer las cosas y las costumbres del pueblo, deseando poder ir a otros lugares donde vivir mejor. El protagonista no se exilia por necesidad, se exilia del pueblo por las ansias de no ser como aquellos que se quedan en Mágina, y al volver décadas después y observar que el pueblo no es como antes, nace en él un sentimiento de extrañeza, un anhelo por lo que fue Mágina y, de cierta forma, un sentimiento de añoranza por la Mágina que ahora solo vive en sus recuerdos. Esta situación se vuelve común en la mayoría de los autores de la literatura del exilio, pues al volver a España se dan cuenta de que no es la España que conocían, ahora es un lugar que les parece totalmente extraño y podemos apreciar ese mismo cúmulo de sentimientos en el protagonista de la novela. Desde el comienzo de la novela, el protagonista muestra su desdén por su pasado, su pueblo y la vida que habría tenido de haberse quedado en Mágina, siendo a su vez el impulso que lo lleva a salir del pueblo. En los primeros compases de la historia, el autor se compara con nadie, su alma gemela que ha crecido en un ambiente totalmente diferente y que representa, de cierta manera, todo lo que el protagonista ambiciona. Es en esta comparación entre la vida y la crianza de ambos personajes en donde el protagonista hace la primera referencia a lo que era en su pueblo, como se muestra en el siguiente fragmento. Él, venido al mundo en una noche tempestuosa de invierno y a la luz de una vela, crecido en las huertas y en los olivares de Mágina, destinado a dejar la escuela a los 14 o a los 15 años y a trabajar en la tierra al lado de su padre y de sus abuelos, y llegado a una cierta edad a buscarse una novia a quien sin duda habría conocido desde la infancia y a llevarla al altar vestida de blanco después de un noviazgo extenuador de 7 u 8 años. De esta comparación podemos intuir que además de la vida en su pueblo, otro factor que lo condujo a exiliarse del lugar donde nació fue su propio sentimiento de inferioridad con respecto a otras personas. A lo largo de la obra se relata cómo es que el protagonista tiende a sentirse inferior a otras personas del pueblo y de las ciudades que visita posteriormente. Este sentido de inferioridad lo vuelve un antisocial que en su mayoría desprecia la figura masculina y exalta las cualidades de la figura femenina al punto de fantasear con casi toda mujer con la que se topa. Este aspecto de su personalidad podemos atribuirlo a la forma de ser de los hombres de Mágina y en concreto al historial de los hombres que han vivido en su familia, siendo, como era en aquella época, hombres estoicos y cerrados en sus labores como trabajadores, excluidos por voluntad propia de su familia y sus esposas para refugiarse en la bebida. Una situación que cala profundamente en la mujer de la relación y que en el caso de la madre del protagonista ya lo hacía desde antes de que pudiera nacer su hijo. El sentimiento de inferioridad y el desprecio por su pasado y su pueblo son eje central del personaje y la obra, pues todo gira en torno a estos problemas. La temática de la novela es que el protagonista se encuentra en una constante evocación de recuerdos a través de los cuales nos enteramos de todo el trasfondo que tiene el pueblo de Mágina. Pero es rumbo al final de la obra cuando se deja la temática de los recuerdos evocados y se comienza a tratar el tiempo presente. Cuando todos los recuerdos relatados convergen en el clímax de la obra, somos capaces de entender todo el trayecto que ha recorrido el protagonista. Es en este clímax cuando tenemos un punto de inflexión en la vida del personaje y lo que significa un momento de catarsis al mismo tiempo. El evento tan significativo para el personaje es ni más ni menos que la vuelta al pueblo que lo vio nacer. Aunque de visita y por un breve tiempo, el autor regresa a su pueblo media vida después de haberlo dejado, solo para darse cuenta de que las cosas han cambiado, la gente ya no es como solía ser,
Los elementos y herramientas del pueblo se han modernizado y el pueblo ha sido obligado al progreso, cambiando los viejos automóviles por lo nuevo y común de las ciudades, dejando atrás el campo de cultivos y tomando en su lugar el lápiz para seguir con la escuela que nunca pudieron terminar. La tecnología calando hondo en los huesos más antiguos del pueblo de Mágina, este proceso natural de progreso que se había dado en las ciudades muchos años antes por fin llega al pueblo, y todo aquello por lo que el protagonista se había ido y lo que había desarrollado tantos problemas en su mente está desapareciendo. Mágina ya no es como solía ser. Aquella Mágina un tanto lúgubre solo quedan los recuerdos del protagonista y esto supone una liberación para el mismo. A partir de este punto, el protagonista es capaz de seguir con su vida y deja atrás todo lo que ha cargado en su vida. Vuelve a dejar Mágina, pero esta vez ya no es algo con significado para él. El protagonista, por primera vez en toda su vida, siente que tiene algo y que su vida tiene sentido. Esta evolución se debe en gran parte a la compañía de Nadia, la única mujer en su vida que lo quiso tal cual era y de quien se enamoró perdidamente. Ambos salieron de Mágina en su juventud y se encontraron como adultos, con vidas totalmente distintas y pareciendo tan impares que es lo que lo vuelve la pareja perfecta. De esta manera, el protagonista deja la imagen de aquel cuadro con el jinete polaco y es capaz de avanzar en su vida, como si fuera un adolescente que recién comienza la adultez, como si fuera una persona totalmente distinta que está comenzando a conocer el mundo, cabalgando más allá. Yo escucho las palabras de Mágina, las de los hortelanos y los aceituneros, las que aprendí de mis padres, y me doy cuenta de que muy pronto desaparecerán porque ya casi no existen las cosas que nombraban. Igual han desaparecido los romances de saltar a la comba y las cantinelas amenazadoras de los juegos porque ya no quedan niños en el barrio de San Lorenzo que se asusten de la tía Tragantía o de la momia de la Casa de las Torres.